Buenos días, soy la bachiller Geraldine Bermúdez y en el día de hoy mi compañera Adriana Lozano y mi persona le vamos a hablar sobre el metanol, sus usos, un poco de su historia y las aplicaciones que pueda tener en la industria química. Buenos días, en el día de hoy mi compañera Adriana Lozano y mi persona le vamos a hablar sobre el metanol. El metanol es un líquido incoloro y tóxico de escasa viscosidad y de olor y sabor frutal penetrante. Es detectable a partir de los 2 ppm y es un compuesto orgánico muy importante, ya que al grupo hidroxilo se convierte con facilidad en cualquier otro grupo funcional. Así el metanol se oxida para obtener formaldehído y ácido fórmico, mientras que por su reducción obtenemos metano. El metanol es soluble en agua e insoluble en solventes no polares como el hexano y el tetracloruro de carbono. El metanol es un combustible con un gran poder calorífico que arde con flama incolora o transparente y cuyo punto de inflamación es de 12.2 grados centígrados. A elevadas concentraciones el metanol puede causar dolores de cabeza, mareos, náuseas, vómitos y la muerte. Una exposición aguda puede causar ceguera y una exposición crónica puede ser causa de daños al hígado. En la siguiente lámina podemos ver las propiedades que él posee, como la fórmula, peso molecular, punto de ebullición, punto de fusión, temperatura crítica, entre otras cosas. Sus principales usos: es un disolvente industrial y se emplea como materia prima en la fabricación de formaldehído y metilterbutil éter. El metanol también se emplea como anticoagulante en vehículos, combustible de bombona, de camping gas, disolvente de tintas, tintes, resinas y adhesivos. A partir de los componentes del gas de síntesis se produce metanol, el cual sirve como materia prima en la producción de metilterbutil éter y teramil metil éter, componentes de la gasolina. Su uso como combustible alternativo se ha popularizado en vehículos de competencia debido a su alto octanaje, lo que hace que la flama sea más controlable y el consumo de combustible mínimo se puede producir a partir de fuentes y residuos renovables. Como podemos observar, el formaldehído es el producto de mayor consumo de metanol del mundo. El 36% de la producción mundial se destina a la producción de formaldehído. En este campo, las aplicaciones principales son las resinas de urea-formaldehído y fenolformaldehído, que se utilizan especialmente en la industria maderera. En los combustibles, el segundo destino en importancia detrás del formaldehído. El 25% del consumo mundial del metanol se destina a metilterbutil éter. El ácido acético representa el 11% del consumo mundial de metanol y se utiliza principalmente para la producción de vinilacetato, materia prima para resinas, anhídrido acético y éteres, que se usan para la fabricación de celulosa, aceite y pinturas. Es producido a partir del metanol y monóxido de carbono. El metilmetracrilato representa el 3% del consumo mundial de metanol, se utiliza principalmente para la producción de resinas acrílicas y látex acrílico, para la industria automotriz y de la construcción. Es producido a partir de metanol, metacrilamida sulfónica y bisulfato de amonio. Aquí podemos ver la producción mundial y las diferentes empresas que están involucradas. En la industria mundial de metanol se extiende por todo el mundo. Su producción se lleva a cabo en Asia, Europa, América del Norte, América del Sur, África y Oriente Medio. Existen más de 90 plantas de metanol en todo el mundo, con una capacidad de producción total de más de 75 millones de toneladas métricas. Cada día se utilizan más de 100.000 toneladas para metanol como materia prima en la industria química o como combustible para el transporte. La industria global del metanol genera más de 36.000 millones de dólares y crea más de 100.000 puestos de trabajo en todo el mundo. Metanex es una corporación canadiense que suministra, distribuye y comercializa metanol en todo el mundo y es el mayor productor y proveedor del mismo. Aquí podemos ver el metanol a nivel mundial
vemos en las gráficas la producción área. Y aquí podemos ver los productores en América del Sur. Las plantas petroquímicas existentes en Sudamérica se encuentran en Argentina, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Brasil y Chile. La mayor parte de las industrias petroquímicas está ubicada en la costa atlántica. La industria petroquímica en la costa Pacífico es casi no existente. Aquí podemos ver en la tabla la producción de metanol en América Latina. Y Venezuela se posiciona en el cuarto y quinto productor más grande de Sudamérica, con producciones de metanol de 750 y 770 mil toneladas al año. A nivel nacional, las dos plantas que producen metanol en Venezuela se encuentran en el complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui. Y allí podemos ver las características de cada una de las plantas que se encuentran allí. Podemos ver el año de la inauguración, la licencia. Aproximadamente la producción de supermetanol es destinado a superoctanos para la producción de metilterbutiléter. Metor también cuenta con interconexión a superoctanos para el suministro de metanol. Como ya se mencionó, el resto de la producción es exportado. Es de destacar las siguientes diferencias entre las plantas Metor y supermetanol. Los reformadores de Metor son más grandes que el de supermetanol. Metor cuenta con una tercera columna en su sección de destilación llamada columna recuperadora, y Metor no cuenta con el almacenamiento intermedio de punto final. Metor tiene facilidades para el llenado de camiones cisterna, esto en venta de metanol para consumo nacional. Aproximadamente 97% es para exportación y 3% para el mercado nacional. Proceso de producción de metanol. El metanol es producido mundialmente. Se sintetiza mediante un proceso catalítico a partir del monóxido de carbono e hidrógeno. Esta reacción emplea altas temperaturas y presiones y necesita reactores industriales grandes y complicados. Como podemos ver, monóxido de carbono y dióxido de carbono más hidrógeno nos resulta en metanol. La reacción se produce a una temperatura de 300 a 400 grados centígrados y a una presión de 200 a 300 atmósferas. Los catalizadores usados son óxido de zinc o trióxido de cromo. No cabe duda que el amplio espectro de la petroquímica designa a la obtención de metanol como uno de los procesos más interesantes, pero para los procesos petroquímicos en general, ya sean para obtener fertilizantes, plásticos, solventes, etc. En el gas de síntesis, se trata de un combustible gaseoso que contiene cantidades variables de hidrógeno y monóxido de carbono, mayoritariamente acompañado de otros gases como pueden ser dióxido de carbono, metano y agua. A partir de la reacción entre los componentes del gas de síntesis y una variedad de condiciones de operación es que se puede llegar a elevar el grado de conversión para la producción específica de metanol, dando lugar a las reacciones siguientes. La cadena de gas natural se inicia con el proceso de reformación con vapor por medio, del cual el metano reacciona catalíticamente con agua para producir el llamado gas de síntesis, en el cual está formado fundamentalmente por monóxido de carbono e hidrógeno, y a partir de ello se va a obtener el metanol. El gas de síntesis CO más hidrógeno se puede obtener de distintas formas. Los distintos procesos productivos se diferencian entre sí precisamente por este hecho. Actualmente el proceso más ampliamente usado
para la obtención del gas de síntesis es a partir de la combustión parcial del gas natural en presencia de vapor de agua. En el caso en que la materia prima sea el carbón, el gas de síntesis se puede obtener directamente bajo tierra. El metanol se obtiene por hidrogenación catalítica del monóxido de carbono. Es necesario poner en contacto el gas natural endulzado con agua en estado de vapor. Una vez que entran en contacto a un reactor, se produce una mezcla de monóxido de carbono y dióxido de carbono e hidrógeno, que a una presión de 1.6 megapascal se puede considerar que el gas natural consta en forma casi exclusiva de metano, aunque puede contener otros compuestos en bajas concentraciones. La estequiometría para este proceso con reformado de vapor puede ser expresada en la siguiente reacción. El gas es desulfurizado y luego convertido en gas de síntesis a través del proceso de reforming primario. La corriente de salida es luego enfriada. Tras la separación de condensado, es comprimida para ser enviada a los reactores sumándose a la corriente de recirculación. La reacción de síntesis es exotérmica y emplea un catalizador especial para poder progresar. El calor que transporta el efluente del reactor es empleado para precalentar la carga del reactor. Se separa el gas que no reaccionó de la corriente de salida y el líquido es enviado a un tanque de producto intermedio. Y de allí a la selección de purificación, que está compuesta de un par de columnas de destilación. Los éteres aldehído y cetona junto con los gases remanentes son separados en la primera columna, mientras que en la segunda se elimina el agua restante. Y los subproductos pesados, como resultado se obtiene metanol de elevada pureza. Por el tope de la última etapa, el cual es enviado a los tanques de almacenaje de producto final. La oxidación parcial se usa para convertir el monóxido de carbono presente en el gas del proceso en dióxido de carbono, utilizando una corriente de oxígeno para obtener un efluente con una relación H2CO cercano a 2. Este valor se puede obtener desviando parte de la corriente de gas hacia un convertidor de vapor que remueve el exceso de CO y suple una cantidad equivalente de hidrógeno. En la práctica es necesario considerar las pérdidas resultantes de la formación de metano durante la síntesis del metanol, obteniendo una relación H2CO cercano a 2,25, la cual es ideal para esta conversión. Usando un proceso de absorción estándar es necesario remover el CO2 a la máxima concentración aceptable por el catalizador, empleando para conducir la síntesis de metanol. La denominada oxidación parcial con oxígeno es conocida además como reformado autotérmico, puesto que se trabaja a temperaturas elevadas. Las condiciones de temperatura en la cual se trabajan están entre 950 y 1250 grados Celsius y la presión entre 60 y 90 bar. Allí podemos ver la reacción.
En la oxidación parcial, esquema A, este catalizador no tolera los derivados sulfurosos. La alimentación debe ser, por lo tanto, primero desulfurizada a un contenido residual de 0,05 a 0,1 ppm parte del gas. Luego pasa por una unidad de conversión de CO y luego es remezclado con la fracción no tratada y parcialmente descarbonada. Allí podemos observar el esquema A de lo que le estoy ilustrando. En la oxidación parcial B, el catalizador es resistente a componentes sulfurosos. Parte de la conversión del monóxido de carbono es seguido por una desulfuración y decarbonación simultánea. En ambos esquemas, la instalación de una barrera de azufre, óxido de zinc, es recomendada para proteger el catalizador de síntesis del cual no tolera compuestos de azufre. Entre las otras variantes tecnológicas existen dos posibilidades de enfriar el efluente a la salida de la oxidación parcial, gasificación, entre las cuales tenemos la generación de vapor de alta presión o utilización de agua directa. La desulfuración debe ser total, la decarbonatación es solo parcial y es recomendable el uso de un solvente capaz de remover tanto ácido sulfúrico como el dióxido de carbono, dirigiendo su selectividad hacia el dióxido de carbono. En los aspectos termodinámicos, la síntesis de metanol tiene lugar en un rango de temperatura entre los 493 y 573 Kelvin y presiones de 50 entre 100 atmósferas, aunque la presión máxima alcanzada con un catalizador es de 300 atmósferas sobre un catalizador basado en cobre, zinc y aluminio. Allí podemos ver las reacciones principales exotérmicas a altas presiones y bajas temperaturas. Si el catalizador del óxido de zinc y óxido de cromo se dice que el proceso opera a altas presiones. Si el catalizador es a base de la tecnología de cobre activo, el proceso entonces opera a bajas presiones. En los aspectos termodinámicos también existen reacciones indeseables. ¿Cómo las podemos observar? Esas son las reacciones indeseables que se generan. En los aspectos termodinámicos, todas las reacciones laterales, al igual que las principales, conllevan a una disminución en el número de moles, porque se favorecen a altas presiones y todas son exotérmicas y se favorecen a bajas temperaturas. Por ello, no pueden manejarse variables termodinámicas para controlar las reacciones indeseables, y como los reactantes son iguales, tampoco puede manejarse la concentración de estos. De allí que la forma de controlar las reacciones indeseables es usar un catalizador selectivo a las reacciones principales deseadas, acelerando la velocidad deseada con respecto a las otras. La relación de hidrógeno y CO es de 6:1, produce altas conversiones de equilibrio de CO en la producción de metanol. En los aspectos cinéticos, la eficiencia de carbono, con la finalidad de alcanzar la conversión simultánea de monóxido de carbono y dióxido de carbono a metanol, existen correlaciones que proveen cientos de datos para efluentes producidos por reformación de vapor. Bueno, allí podemos ver que la eficiencia del carbono la podemos encontrar con el números de moles totales de metanol producido entre números de moles de CO2 más CO en el gas de síntesis por 100, con la finalidad de alcanzar conversión simultánea.
de CO y CO2 a metanol. En los aspectos cinéticos podemos ver en la gráfica que allí podemos observar el efecto de la temperatura y presión en la conversión del carbono. Y en los aspectos cinéticos, efectos del tipo de alimentación en la conversión del carbono. Allí podemos ver los comportamientos del metano. Entre otros aspectos cinéticos, los avances de la selectividad están directamente relacionados con el nivel térmico actual. Aspectos cinéticos. Eficiencia del carbono. Con la finalidad de alcanzar la conversión simultánea de CO y CO2 a metanol existen correlaciones que proveen ciertos datos para efluentes producidos por reformación de vapor. En la eficiencia del carbono podemos ver que la podemos conseguir a través de los números de moles totales de metanol producido y números de moles de CO más números de moles de CO2 en el gas de síntesis. Para una fuente de metano, a la temperatura de pseudoequilibrio en la cual cualquier eficiencia del carbono puede ser obtenida a cualquier presión. Allí podemos observar la eficiencia del carbono es favorable a presiones altas y temperaturas bajas. En la segunda gráfica podemos ver el efecto del tipo de alimentación en la conversión del carbono. Método NACTA en la presión a ser aplicada obtiene la misma eficiencia. En la figura se observa cómo el incremento de la eficiencia de conversión de carbono es mayor utilizando como alimentación el metano en comparación con el de NACTA. En los aspectos cinéticos, los avances de selectividad están directamente relacionados con el nivel térmico actual. Las reacciones más importantes son la reacción del dióxido de carbono residual con hidrógeno y la metanación. Allí las podemos observar, están limitadas por la reducción de dióxido de carbono. Estas dos reacciones se ven limitadas por la reducción del CO2. Para el caso de la metanación, si la temperatura es menor a 400 grados centígrados, la metanación disminuye. En los aspectos cinéticos, la ecuación cinética que representa el resultado de la conversión de CO a metanol se escribe como se sigue. A, B y C, y D, constantes dependientes del catalizador, y las presiones deben tomar en cuenta las actividades. La tasa de conversión máxima a cualquier punto del reactor solo puede ser alcanzada al establecer un gradiente de temperatura. Esto debe ser completado por el análisis de las cinéticas relacionadas con la reacción inversa de conversión de CO, los modelos que pueden ser construidos a base de resultados experimentales. Estos cálculos se muestran que la producción de metanol se ve favorecida gracias a la elevada presión, reducción de temperatura, aumento del radio de CO entre CO2 en el gas de síntesis, aumento en el contenido de hidrógeno de la alimentación reformada, por lo menos para presiones por encima de 6.10 exponencial 6 Pascal absoluto, y es recomendable utilizar activadores. Los catalizadores. Debido a los diversos productos que pueden formarse a partir de la mezcla CO e hidrógeno, las
los cuales tienden a ser termodinámicamente más estables que el metanol, es necesario el empleo de un catalizador que sea altamente selectivo y activo. Podemos ver sistemas cromo-zinc consisten en mezclas homogéneas de óxidos de zinc y cromo. Tienen una baja actividad relativa, la cual requería una operación de 300 a 400 grados Celsius. A esta temperatura es necesaria una presión absoluta de 30 a 30.5, 10 a la 6 pascal para conseguir tasas de conversión satisfactorias, y esto incurre en altos costos en términos energéticos y económicos. El descubrimiento de catalizadores basados en cobres más activos permitió suavizar las condiciones de reacción, mejorando la economía del proceso. Son altamente sensibles para algunos venenos, especialmente compuestos sulfurados y halogenados. El desarrollo en resistencia catalítica y la producción de gas de síntesis libre de impureza condujo a su industrialización. De aquí que ahora es posible alcanzar comportamientos comparables o mejores que mostrados por la síntesis cromo-zinc, por la extensión de la gran selectividad de los catalizadores que reducen la cantidad de productos al operar entre 240 y 270 grados centígrados y presiones de 5 a 10 a las 6 pascales. La alta selectividad y actividad de los catalizadores de metanol, principalmente aquellos basados en óxido de cobre, dependen fuertemente de la pureza del gas de síntesis y de su composición. La presencia del hierro como impureza en el catalizador, lo más común, es el material de construcción del reactor. Puede causar que a altas temperaturas se forme carbonilo de hierro gaseoso mediante la siguiente reacción, el cual se deposita sobre el catalizador de una forma de película delgada, restringiendo el acceso de los sitios activos del catalizador. La actividad de los catalizadores óxido de zinc-cobre disminuye drásticamente cuando operan con un gas de síntesis rico en dióxido de carbono. La velocidad de reacción disminuye con la conversión porque la reacción es fuertemente inhibida por la acción del metanol sobre el catalizador. Para alcanzar conversiones simultáneas de monóxido y dióxido de carbono a metanol se introduce el concepto de eficiencia de carbón, definido como ya lo vimos en láminas atrás cómo podemos medir la eficiencia del carbón. Los reactores constituidos únicamente por un lecho catalítico y dentro de una serie de tubos por los cuales circula gas de enfriamiento, o bien varias secciones dentro del lecho en las cuales se elimina gas de síntesis frío con el fin de controlar las temperaturas. Allí podemos ver eso que le acabo de explicar. Y reactores constituidos por múltiples lechos catalíticos colocados en forma de capas entre las cuales se alimentan gas de síntesis frío, en el cual se mezcla con el gas que reacciona en el lecho anterior con el fin de controlar el exceso de temperatura. Muchas gracias.